Muy buenos días, niños, el Señor les bendiga grandemente. En este día vamos a continuar aprendiendo acerca del fruto del Espíritu Santo, pero antes quiero que recordemos los frutos que ya hemos visto. Hemos visto el amor, hemos visto el gozo, la paz y la paciencia. Recordemos que estas cosas, este fruto del Espíritu Santo, nosotros lo tenemos que poner en práctica. Nosotros los tenemos que aprender a utilizar. El amor debe ser sin mirar a quién. Ustedes saben que la palabra del Señor nos dice que el amor debe ser tanto para el que nos quiere como para el que no nos quiere. Que el gozo debe ser siempre, aunque hayan problemas, aunque estemos pasando momentos de dificultad, debemos estar siempre gozosos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz es esa paz que sobrepasa todo conocimiento, que aún en momentos duros, difíciles, como aquel momento, recuerdan que los discípulos estaban en el mar y se levantó una gran tempestad, que el Señor les dijo al viento y al mar: calla, enmudece. En momentos así tan difíciles, nosotros debemos mantener la paz en nuestro corazón, porque quien está en nuestro corazón, quien está en nuestro hogar, quien está en nuestra barca, no es más ni menos que nuestro amado Salvador Jesucristo. Y la paciencia, recuerden que la paciencia es esa facultad de nosotros poder esperar, es esa facultad de estar tranquilos ante situaciones, ante cosas o situaciones que no nos cumplan, por decirlo así, en el tiempo que nosotros queremos las cosas. Entonces, hoy vamos a continuar con la benignidad. Y la benignidad a mí me parece un fruto muy interesante y vamos a aprender, o les voy a contar por qué. Sucede que ser benigno es ser amable, bueno, comprensivo y tener buenas intenciones y muchas cosas más. La benignidad es una prima hermana, por decirlo así, de la bondad, pero también en la benignidad hace participación el amor. Participa también la paciencia, participa también el gozo y participa también la paz. Y a ver, una pregunta. ¿A quién les recuerda a ustedes esta benignidad? ¿A quién? A ver, recordemos que cuando estuvimos hablando de los atributos de Dios, Dios es bueno. Dios es bueno por encima de todas las cosas que nosotros podamos ver, podamos vivir, podamos sentir. Dios es bueno. Y este fruto, así como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, también es un atributo de Dios hacia nosotros. ¿Qué quiere Dios? Recuerdan que vimos los atributos atributos de Dios, que nosotros podemos replicar de Él. Bueno, Dios también quiere que nosotros seamos benignos. Y esta benignidad, este ser buenos, amables, comprensivos, así como el amor, no va con solamente las personas que nosotros sentimos que nos quieren, con personas que nosotros creemos que nos aman, que nos cuidan, que nos dan regalos, que nos dan dulces. La benignidad también se practica con las personas que no conocemos y con las personas que nosotros creemos que tampoco nos quieren. Personas que a veces se comportan mal con nosotros. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también debemos practicar, así como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, también debemos practicar la benignidad con ellos. Amén. Y hay muchas historias en la palabra, hay muchas historias en la Biblia acerca de esa benignidad de Dios, acerca de ese ser amable, ese ser bueno, comprensivo. Y les voy a mencionar unas cuantas. Y ustedes van a identificar el acto de benignidad que tuvo Dios hacia nosotros. La primera historia de benignidad es en ese momento en que Jesús está en la cruz. Jesús, dice la palabra, que vino a esta tierra a pagar o a cargar más bien con nuestros pecados, a hacerse injusto por hacernos a nosotros justos delante de Dios, hacer
que nosotros pudiéramos tener una entrada libre para ante el Padre. Cuando se rasgó ese velo en el templo, cuando Jesús murió, Jesús nos estaba diciendo: ustedes tienen por medio de mí entrada al Padre. Esa es la primera historia, de que Jesús en la cruz nos dio esa libertad de podernos comunicar con el Padre, porque antes estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Amén. La segunda historia es acerca del hijo pródigo. ¿Cuánto no hemos escuchado del hijo pródigo? El hijo pródigo es aquel joven que vive en una casa, en su padre es una persona con mucho dinero, con muchos bienes materiales, y su papá lo ama mucho, pero él decide que le den la parte de su herencia y él quiere irse a disfrutar esa herencia. Y sucede que estando allá gastó todo ese dinero, gastó toda esa plata que su papá le había dado y quedó totalmente en la ruina. Quedó prácticamente como si fuera una persona, un habitante de calle. Entonces, cuando él recuerda estando en una finca cuidando cerdos, que le dio mucha hambre y comía esa comida que le daban a los cerdos, recordó que en su casa con su papá no le faltaba nada y decidió regresar. Cuando regresa, pensaba en el camino que su papá lo iba a desechar, le iba a decir: no, vete, ya tú te di toda tu herencia, te la gastaste, no te acordaste de nosotros, te fuiste, no sabíamos dónde estabas. Pensó muchas cosas, incluso dijo que le iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando él regresa, recibe la sorpresa de que su padre viene corriendo hacia él con los brazos abiertos y le dice: mi hijo que había muerto ahora es vivo. Y él le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su papá lo manda a bañar, a poner las mejores prendas, a poner un anillo en su dedo, calzado en sus pies. Y fíjense que este papá, que en esta historia vendría siendo nuestro Dios, hizo un acto no solo de amor, sino de benignidad para con su hijo. Fue bueno, fue comprensivo, fue amable con su hijo. Otra historia que tenemos acerca de la benignidad es aquella de la oveja perdida. Yo no sé si ustedes la recuerdan. Sucede que el Señor Jesús está contando la siguiente parábola y les dice a todas las personas: sucede que un día un pastor salió a apacentar sus ovejas en el campo, las sacó a pasear. Entonces, en ese momento, una de sus ovejitas, él tenía 100 ovejas, y una de sus ovejitas se perdió, se fue más lejos, y él se fue a buscar esa ovejita que se la había perdido, aseguró las 99 que le habían quedado en el corral, las aseguró y se fue a buscar la oveja número 100, la que le faltaba. Y fue y la buscó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, la cargó y la llevó de nuevo a su casa. ¿Saben una cosa, niños? Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor, dice la palabra, da la vida por sus ovejas. Y ese es nuestro Jesús. Entonces, identifiquen en estas tres historias el fruto de la benignidad, esa benignidad que Dios ha usado con nosotros. Es fácil confundir la benignidad con la bondad, porque como les dije en un principio, son primas hermanas, son muy parecidas, pero la benignidad tiene eso, que no es, aunque se parece a la bondad, en realidad la bondad es más inclinada al hecho de tú dar en el hecho de cosas materiales, pero la benignidad ya viene más de cosas del corazón, cosas del trato, cosas de cómo tú tratas y de cómo ves a las personas. Entonces, niños, pensemos muy bien y recordemos en qué momentos de nuestra vida podemos usar ese fruto de la benignidad para con los demás, para con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, amiguitos, profes del colegio,
primos, todas las personas que nos rodean, aún con las personas de la calle. Amén. Porque así como Dios es benigno, Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios también quiere que nosotros tengamos ese fruto de benignidad en nuestro corazón y podamos replicarlo, podamos compartirlo con las demás personas. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo derramando en nuestro corazón este fruto de benignidad. Que nosotros, Señor, podamos ser eso que tú quieres que nosotros seamos, que podamos dar ese amor, brindar gozo, tener paz, ser pacientes y ser benignos con las demás personas, que podamos ser un reflejo, Señor, de ti aquí en esta tierra. Te pedimos, Señor, que tu presencia cubra, Señor, nuestras vidas, nuestra familia y cada niño sobre la tierra, y podamos ser llenos, Señor, llenos, pero muy llenos de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.